Saludamos cordialmente en este jueves, jueves de gobernanza en la báscula El peso de las ideas, jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí, a quien saludo en esta noche. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte. Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de temas interesantes que tienen que ver con Jalisco, con los tapatíos. En este primer tema, que quizás nos lleve 2 bloques de este programa, porque es un estudio muy interesante que realizó la organización Jalisco, cómo vamos, y es un estudio que se llama así, ¿cómo nos vemos los tapatíos? Si ustedes de Guadalajara, de Jalisco o de Guadalajara y lleva muchos años viviendo aquí en esta ciudad, pues se dará una idea de cómo somos. Dicen que los tapatíos, la gente que nació en Guadalajara, somos muy especiales. Francisco, ¿tú eres de Guadalajara, Francisco? No, yo nací en Tepic, Ah, en pero Tepic. tengo muchos años viviendo aquí y me considero ya tapatío Tapatío por adopción. por adopción. Y bueno, de hecho, en Guadalajara las grandes compañías cuando quieren lanzar algún producto, cuando menos yo estudié en alguna ocasión mercadotecnia y publicidad, decían hay que lanzarlo en Guadalajara. Si pega en Guadalajara, ya pegó en todo el país. ¿Por qué? Porque somos muy especiales los tapatíos, ¿no? Y bueno, este estudio refleja quizá algo de lo que se dice de los tapatíos o de los jaliscienses a nivel república. Es un estudio que una encuesta de percepción ciudadana de Jalisco, ¿cómo vamos? Se aplicaron 2,400 cuestionarios a habitantes de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y El Salto. Según el INEGI, en el 2010, Guadalajara tenía una población de 4,434,878 habitantes, 2,263,000 eran mujeres y 2,171,000 eran hombres. Y empezaré con el dato de la composición del hogar y luego ya desglosaremos en cuanto a gobierno, porque son 17 tomos que se pueden leer en forma indistinta como usted quiera. Está muy interesante. En la composición del hogar dice que la mayoría de los hogares están bajo la responsabilidad de las tapatías. Como que hay un matriarcado. Francisco, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Este es el primer punto, ¿no? Ese está bien y creo que viene muy bien para reforzar la identidad tapatía. El promedio de edad de los tapatíos es de 40 años, las tapatías rondan los 30 años, ¿no? Seguramente sí, yo ando por esa edad. ¿Tú también? Bueno, ya soy dato anómalo, yo estoy fuera de ese rango. Hace unos programas me decías, somos de la edad, no te hagas, ¿no? Sí, pero generacionalmente Ah, ok, sí, ok. pero ya así más con las muestras rigurosas de estos estudios estratificadas, soy dato anómalo, estoy fuera del rango. Bueno, el promedio de escolaridad es secundaria, la mayoría están casados y profesan alguna religión. En promedio hay una familia por hogar y el hogar o cada familia está compuesta por 5 personas. Estos son los datos relacionados en cuanto a composición del hogar. Francisco, ¿algún comentario sobre el tema? No, sí que estamos más o menos en la media, no hay nada fuera del dato nacional. Estamos bien, digamos, es representativo de la media nacional, lo que quiero decir. ¿Quieres comentar algo ya desglosando este tema? Que bueno, no lo traemos así, aquí me pusieron composición del hogar, pero traemos los 17 tomos sobre cuestiones de gobierno, de economía, de movilidad. Francisco, ¿quieres empezar por uno de esos temas? Sí, a mí me ¿El que más te gustaría... llamó la atención? Sí, primero que nada yo me quiero referir al informe en Al general. informe general. Y yo soy de los que saludo cualquier iniciativa que sea seria, en este caso bien documentada, con una muestra representativa y que nos ayude a entendernos mejor, para tener mejores datos, mejores insumos para la toma de decisiones. Entonces lo celebro, es una organización seria, está disponible el informe completo, si alguien lo puede bajar del sitio de esta organización en internet. También celebro eso, que sea gratuito, que esté accesible a todo mundo. Yo creo que esto nos fortalece como sociedad, como tapatíos, nos conocemos mejor, conocemos nuestras fantasías, nuestras realidades. Entonces eso primero lo celebro. Y nos ayuda a entender precisamente por qué somos como somos, ¿no? Así es. Después de estos datos. En cuestiones de gobierno, yo quisiera entrar rápidamente. Normalmente los tapatíos, como somos algo especial, por eso decía de lo de la publicidad, si pega en Guadalajara, bueno, estamos insatisfechos de todo, prácticamente. Los tapatíos
Están mayormente insatisfechos primero con su gobierno, ¿no? La insatisfacción es más alta entre quienes califican su calidad de vida más bajo. Ujú. O sea, dicen, no, pues yo no gano mucho y seguramente pues, están más insatisfechos, seguramente más con el gobierno por esta situación, ¿no? Luego, los tapatíos tienen opiniones desfavorables sobre los servicios públicos. Otra insatisfacción más, dice. Son malos los servicios públicos, ¿no? O somos muy exigentes o no nos gusta nada. El registro de aprobación más alto para los alcaldes es de 44% y es en Tonalá. Al gobernador lo aprueba solamente el 41%. Los habitantes del área metropolitana saben en mayor proporción el nombre del gobernador que los de sus presidentes municipales, cuando quizá debería ser al revés, creo yo. Digo, se debe saber todo, pero la autoridad municipal es la más cercana a nosotros, sobre todo los que vivimos. Por ejemplo, yo que vivo en Zapopan, pues yo sé que Pablo Lemos es el actual presidente municipal, ¿no? El gobernador es Aristóteles, y así por el estilo. Las personas no confían en el Congreso, tampoco en los jueces. 9 de cada 10 tapatíos no conocen el nombre de su diputado local. Los encuestados reconocen 2 temas prioritarios que deben atender los próximos alcaldes. Bueno, ya los alcaldes, esto se dio a conocer ayer miércoles precisamente, y bueno, que son seguridad pública, vialidad, calles y banquetas concretamente, y para los tapatíos un buen gobierno mantiene la economía, previene el delito y garantiza la seguridad ciudadana. Sí, yo creo que estas respuestas son bastante, incluso a mí lo que me sorprende es la prudencia de los tapatíos al responder, porque cuando dicen están mayormente insatisfechos, yo esperaría que era así como abrumadoramente insatisfechos, ¿no? Entonces se mantiene la mesura del tapatío, pero son duras. Si yo como profesor nos dicen que la calificación máxima aprobatoria es 6, quiere decir que todos nuestros gobernantes están reprobados en Reprobados. escala de 1 a 10, en la Ujú. escala que nosotros como profesores aplicamos a nuestros alumnos, a los tapatíos. Exacto. Ahora, los datos que estamos dando sí vale la pena aclarar que son como una especie del resumen de cada apartado. Obviamente en cada tomo, que son 17, pues ahí viene el desglose y muy explicado, muy detallado cada uno de estos, pues digamos, conclusiones al que llegó Jalisco Cómo Vamos, ¿no? Son básicamente las conclusiones lo que estamos dando a conocer hoy, ¿no, Sí, de Francisco? acuerdo, porque ya en el informe viene muy detallado, desglosado por género, si las mujeres están más de acuerdo, los hombres Ujú. no, por edad, etcétera. Pero creo que en general yo coincido con estas apreciaciones. Nuestros principales problemas que detectamos, seguridad pública y vialidad, por ejemplo. Ahorita sí son Hay los que ir, principales. bueno, no, más bien quien tenga necesidad y se atreva a ir al centro de la ciudad, pues puede ver que esto es real. Entonces no me parece disparatado los resultados. No, y esto es precisamente, hoy leía en un periódico, hoy jueves, un encabezado, el reto de los nuevos presidentes municipales, seguridad y movilidad. Y aquí está reflejado en Totalmente de este asunto, acuerdo, ¿no? totalmente de acuerdo. Así es, bueno, el tema de economía. En el área metropolitana, las personas con una calidad de vida entre 81 y 100 tenían una satisfacción promedio con el trabajo de 5.6 en la escala de 1 a 7, y para quienes tenían una calidad de vida de entre 0 a 60, la satisfacción fue de 4.7. Más o menos es lo que mencionamos acá, ¿no? Entre menos ingresos tengas, quizás estás más insatisfecho. Si tienes más ingresos, pues es obvio, estás más satisfecho con tu calidad de vida, ¿no? Que tiene que ver con la economía de quienes habitan en la zona metropolitana o los tapatíos. Sí, es correcto. Mientras nosotros tenemos empleo, decimos, bueno, las cosas no están tan peor, ¿no? Pudiesen ir peor. Claro, porque yo tengo un empleo y tengo un ingreso asegurado, pero la gente que no lo tiene es la que responde que está total o mayormente insatisfecha. Así es. Y aquí está lo que estamos platicando. En Guadalajara, quienes tienen trabajo permanente están más satisfechos que los temporales, por supuesto, ¿no? Los ocupados, permanentes o temporales, suelen estar más satisfechos con su economía que los desocupados. Pues por supuesto, si Totalmente. no tienes trabajo, estás desocupado, pues tu economía está por los suelos, estás molesto con todo mundo, ¿no? Y bueno, de los hogares de los trabajadores permanentes normalmente es mayor que el de los temporales.
Bueno, el ingreso, ¿no? Por supuesto. Las personas con seguridad alimentaria tienen la calidad de vida más alta en los 6 municipios analizados. Por supuesto, también. A veces hasta parece algo lógico, pero bueno, pues tienen que hacer los estudios correspondientes, ¿no? Sí, Para y eso. sobre todo comprobar ese sentido común que podemos percibir. Así es. En el Salto, el grado de inseguridad alimentaria es mayor que en otros 5 municipios. Por ejemplo, 16% de los hogares se quedó sin alimentos alguna vez en los 3 meses previos a la encuesta. En el Salto, sí que se puede decir que es uno de los marginados o de los más marginados de la zona metropolitana. Sí, es el más periférico de la periferia, ¿no? Y por lo mismo con menores servicios públicos y las menores ventajas de la gran urbe. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí, y vamos quizá a irnos un poco más rápido para poder tocar pues lo fundamental, lo básico de este estudio de Jalisco, cómo vamos. Una pausa, ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Como ya dimos un adelanto, el tema de movilidad es algo de que más preocupa a los tapatíos, obviamente quizá por las obras que están realizando actualmente en muchos sectores de la ciudad, pero en este estudio de Jalisco, ¿cómo vamos? Dice, de cada 10 tapatíos, 6 se mueven en transporte público, 3 utilizan el automóvil, ¿no? Es un estudio en Zapopan y Guadalajara, son los municipios en los que más gente reconoce usar el auto como principal medio de transporte. En promedio, en el área metropolitana se necesitan 2.3 horas del día en transportarse, en el Salto 3.3 horas. Solo 3 de cada 10 perciben alguna mejora en el transporte público en el último año. La mitad de los habitantes de Tlajomulco cree que los criterios políticos son el factor que afecta más el proyecto de la línea 3 del tren ligero. Más de la mitad de los encuestados se siente insegura en el transporte público y 6 de cada 10 al caminar por la calle. Solo la mitad señala que las banquetas de su colonia están en buen estado. 27% de los ciudadanos no tienen en sus colonias espacios para personas con discapacidad. 52% dice no contar con ciclovías en su colonia y 16% cuando las tiene considera que están en mal estado. Y hay poco respeto a ciclistas y peatones en el área metropolitana, lo califican con 3.5 en una escala del 1 al 7. O sea, lo reprueban, 5 le dan de calificación. Sí, sobre este punto yo quiero hacer algunos comentarios. Sí. Uno, cuando dice que de cada 10 tapatíos, 6 se mueven en transporte público y 3 utilizan automóvil, ahí tendríamos que darle la razón a todos aquellos que privilegian o que pugnan por privilegiar la obra pública para el que no tiene automóvil que para el que tiene automóvil. Y parece que la obra pública está invertida. Se invierte más en movilidad de automóviles que de personas que no tienen automóvil. Entonces, aquí se vuelve a probar eso, es decir, esto hay que replantearlo. Se privilegia a una minoría que utiliza el automóvil cuando es una mayoría la que está utilizando el transporte Totalmente de público. acuerdo. Y se puede decir, sí, pero esa minoría también necesita calles, autopistas, sí, pero también se necesita el transporte público en sus diferentes modalidades. Entonces, este es uno. Otro, dice, en promedio, en la zona metropolitana se necesitan, en el área metropolitana, 2.3 horas al día en transporte y en el Salto 3.3. Esto nos habla, cuando hablamos de ser una sociedad, o una ciudad, o un estado, o una región competitiva, no podemos ser competitiva cuando la mano de obra en general invierte 2.3 horas en transporte, es decir, un tiempo muerto. Sí. No podemos ir más allá de índices de productividad, de bienestar, de calidad de vida cuando se invierte tanto en O sea, prácticamente pasamos más de 2 horas en el automóvil, 2 horas que podríamos estar siendo productivos, ¿no? Sí, o en ocio, o ¿no? con O la familia, descansando, o descansando, exactamente. haciendo ejercicio, algo relacionado con otra cosa que no sea estar en el automóvil, ¿no? Exactamente. Entonces O en esto, el transporte. y aquí se vuelve a señalar uno de los grandes impedimentos para construir una Guadalajara, una Guadalajara, una metrópoli
con gran calidad de vida. Mientras no se resuelva lo del transporte urbano, y aparece en una forma preguntada, en otra forma, de otra manera, siempre está presente. Entonces, está ya señalada el área donde se debe de llevar la inversión pública, yo pienso. Y aquí están los datos, ¿no? En temas de movilidad relacionados con el transporte público. Ahí la importancia de la línea 3 del tren ligero. Claro, y el transporte de las diferentes modalidades, y si tenemos que pelearnos para decidir cuál es la mejor opción, pues Sí, así es. iniciemos la batalla, ¿no? ¿Algo más de tema de movilidad, Francisco? Le damos a bueno, la y dentro de la movilidad, la inseguridad que hay dentro del sistema de transporte. Sí. Has visto que ya los camioneros tienen un sitio web, no una página en redes sociales donde exhiben la inseguridad y que son víctimas de ataques y de violencia y de robos. Tanto el transportista, digamos, que lleva el dinero, pero también los usuarios, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, no se puede ser competitivo cuando el transporte es malo y además inseguro. Bueno, en temas de seguridad también, la mitad de los tapatíos consideran que vivir en su ciudad es inseguro. 3.7 de 7 es el nivel de satisfacción de los tapatíos con la seguridad que les brindan, o sea, también dicen 5 de calificación. El perfil de las personas insatisfechas con la seguridad pública, bueno, califican su calidad de vida de 0 a 60, su economía personal está peor que el año pasado, consideran que su economía estará peor el siguiente año, su ingreso no les alcanza, tienen dificultades, desaprueban a su presidente municipal y se sienten muy amenazados. Más de la mitad de la población siente algún grado de amenaza por los problemas locales de criminalidad y violencia. La mayoría de los encuestados opina que el asunto más grave en su colonia es el consumo, venta de alcohol o drogas. 11% de los tapatíos afirmaron haber sufrido un delito, 2% denunció, 9% no lo hizo. 45% fue amenazado con un arma, 45% sufrió algún tipo de agresión física y 64% algún tipo de agresión verbal. El delito que más sufrieron fue robo, el 4% fueron víctimas de más de un delito y en comparación con el año pasado las personas que afirmaron haber sufrido un delito disminuyeron en 10 puntos. Sin embargo, pues aquí están los niveles de inseguridad. La mitad se siente inseguro en el municipio donde vive. Eso es muy importante, porque si bien es cierto, y lo vamos a ligar con el otro informe, en donde por lo menos en los datos duros, INEGI, reales, la encuesta de victimización de la encuesta, dicen que el crimen, la violencia está disminuyendo. Yo consideraría que sí, levemente, pero eso no es suficiente. Estamos en este estudio ante percepción, es decir, cómo se siente el ciudadano. Y aunque nos demuestren que haya bajado algunos puntos porcentuales, seguimos sintiendo inseguridad. Entonces se tiene que atacar en los dos frentes, tanto como lo están haciendo ahora en la disminución, pero en la percepción es muy importante. Volvemos, si se quiere, de un punto de vista muy pragmático. No se puede ser más competitivo, no se puede atraer inversión extranjera directa o nacional a la ciudad con estos índices de percepción de violencia. Y luego a veces es tanta la percepción que aunque no sea así, la percepción tiende a convertirse en realidad. Exactamente, y además hace el mismo daño. Sí, claro. Entonces es importante abatir la percepción, y eso solo se hace con programas públicos, con comprobarlo uno mismo, salir a la calle y no ser víctima de violencia. La percepción de inseguridad también, posiblemente en su forma más perversa, sea en que nos sentimos tan inseguros que no denunciamos los crímenes o las faltas. Fíjate, ayer comentábamos precisamente de esta encuesta de victimización. ¿Por qué no denuncia la gente? Bueno, porque no confía en las instituciones. Claro. Y lo vimos, no confía en el primer apartado de gobierno. Hay desconfianza hacia las instituciones, sobre todo las encargadas de combatir a los delincuentes, ¿no? Y de impartición de justicia, porque también dice, no desconfiamos de las fuerzas de la autoridad y de los jueces. Y de los jueces. Entonces, aquí está el complemento, ¿no? Esa percepción de inseguridad dice, no, me va peor ir a denunciar. Entonces, mientras no se abata realmente perseguir el crimen, consignar,
no va a haber confianza, que esa es una de nuestras grandes crisis actuales. Así es. Bueno, en el tema de educación, rápido, hay una relación clara y positiva entre el nivel de escolaridad de una persona y su percepción de calidad de vida. Las personas con educación universitaria registran como promedio una calidad de vida de 77 sobre 100, 10 puntos por encima de la población con un nivel de secundaria o menor. Y ya vimos que el promedio de escolaridad es de secundaria, ¿no? Entre los tapatíos. Y pues aquí se refleja también esta correlación que hay. Mejor educación, pues mejor percepción de calidad de vida. Y muy posiblemente a mayor educación, mayor calidad del empleo, y por lo tanto volvemos a la misma que dicen, bueno, no, podríamos ir peor, pero ahí vamos, ¿no? Uh-huh. Claro, pues porque tienes un trabajo estable, plaza, etcétera. Sí, Guadalajara y Zapopan tienen el mayor porcentaje de personas con estudios universitarios, ¿no? 18 y 24% respectivamente, y así como la menor proporción con educación secundaria o menos, 46 y 50. O sea, hay más estudios universitarios, Guadalajara y Zapopan, y de secundaria hacia abajo están en los otros municipios. Claro. Así se entiende en este estudio de Jalisco cómo vamos. En cuestión de vivienda, Francisco, la satisfacción de los tapatíos con su vivienda es alta, baja si se mide el aspecto de su seguridad. O sea, depende también en qué colonia vivas, ¿no? Si tú vives en una colonia, en un coto, dices, pues sí, estoy satisfecho con mi vivienda, porque también percibes mayor seguridad, ¿no? Así es. O en una colonia que tiene menos índice de delincuencia, pues te sientes más seguro y estás más orgulloso de donde vives. Así es. Los tapatíos se cambian poco de casa. La media ha vivido 19 años en la que ocupan actualmente. Ese dato sí me sorprende. Confieso que no tengo como manera de referencia más que mi propia vida, digamos, ¿no? Uh-huh. Y nunca he vivido más de 19 años en un solo domicilio, ¿no? En un solo lugar. Entonces me sorprendió mucho. Yo cuando viví con mis padres, sí duraron mucho tiempo y hasta la fecha. Mi padre sigue viviendo donde mismo, toda su vida ha vivido en la misma casa. Y yo sí duré más de 19 años viviendo en esa casa. Pues, por supuesto, ahora creo que ya tengo mi familia, pues vivo en Zapopan, pero me he cambiado 2 veces en Zapopan. Y no he pasado más de 6 años en una sola casa, ¿no? Claro, eso me sorprendió mucho a mí, ese dato. Pero confieso que no tenía referencia. Oye, Francisco, yo creo que este tema nos va a dar para seguir platicando quizá en el siguiente programa, digo, para no agobiarnos con el tema de Jalisco, cómo vamos, porque vamos con el índice de la encuesta nacional de victimización que hizo el INEGI, que también está interesante y arroja datos pues que reflejan algo de lo que ya estamos viendo también en este estudio, ¿no? ¿Te parece? Hacemos una pausa, regresamos a la báscula en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Gobernanza en la báscula con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Bueno, decidimos mejor darle agilidad a este tema de Jalisco, ¿cómo vamos? En tema de ciudadanía, a los tapateos les interesa muy poco la política. En una escala del 1 al 10, donde 10 es muy interesado y 1 nada interesado, el promedio sostiene que su interés es de 3.5. Quizá de ahí viene también el tema de apatíos, ¿no? No nos interesa, no participamos en comunidad. La política, menos. No nos interesa la política. Sí, aunque allí yo conozco otros estudios en donde dicen que no se participa en las vías formales, es decir, de partidos políticos, pero que hay otras más directas, como a nivel de vecinos, más otro tipo de participaciones que no están registradas como en las categorías clásicas, de partido, de política, sobre todo de partidos, ¿no? Así es. Bueno, en relaciones interpersonales, los niveles altos de satisfacción de la población dentro de las relaciones con su pareja, familiares, amigos y vecinos están vinculados con una mayor calidad de vida. La satisfacción con las relaciones de pareja, familiares y vecinos aumenta también con el nivel socioeconómico. También entendible, ¿no? Claro, porque te imaginas a alguien que tiene que visitar a su novia que vive en El Salto y la novia vive en Guadalajara y perder 3 horas de transporte, pues llega enojado. Pues llega enojado y no funciona así. Exacto. En medio ambiente, bueno, casi 1 de cada 4 tapatíos está insatisfecho con el medio ambiente. En El Salto, 1 de cada 2 lo están. O sea, ya
El 50% está insatisfecho. Tienen razón, hay muchas cuestiones de contaminación en El Salto, ¿no? Sí, posiblemente sea la zona más castigada, El Salto, ¿no? Bueno, por Entonces, los resultados que estamos viendo, El Salto sí es el lo más alejado confirma. de la mano de Dios, como digo, ¿no? Sí. En servicios públicos, la policía es el servicio que más insatisfacción produce con 45%, que le otorga algún grado de insatisfacción. Tonalá es el municipio más satisfecho con sus servicios públicos. El Salto es el municipio con menos satisfacción con sus servicios públicos. Ahí está El Salto otra vez. El Salto, y lo que me sorprende es Tonalá. Yo pensé que no iba a salir tan bien calificado. Pues ahí están satisfechos con sus servicios públicos. Qué bien. Bueno, esto dice este estudio. En cultura y recreación, las primeras 5 palabras que se les vienen a la mente a los tapatíos al pensar en Guadalajara son bonita o inseguridad, tequila, mariachi y ciudad. 1 de cada 3 tapatíos considera que su tiempo libre es menor de lo que requieren y 1 de cada 10 dice que nunca tiene tiempo libre. 4 de cada 10 tapatíos dijeron no haber realizado la actividad que más les gusta o más placer que le da en la vida en el último mes. Fíjate, estas dos últimas tienen que ver con calidad de vida. Tiempo Sí, libre, que tiempo quizá libre. las 2 horas que están pasando allí Claro, podrían reflejarse acá en cultura y recreación. en cultura, simplemente estar así como tú dijiste, estar con la familia, nada más. Así. Y bueno, la mitad de los tapatíos afirma haber leído en el último mes, el 53%. Bueno, eso de la lectura también, justo acabamos de, hubo una tesis donde estuve en el tribunal y hablaba un capítulo sobre lectura. Y una de las conclusiones de la tesis era, bueno, la gente dice esto, que lee, que ha leído. Dice, pero cuando ya haces unas preguntas de control, como ¿cuál libro? ¿Recuerdas el nombre del autor? Etcétera, ahí ya empieza a flaquear el dato duro, ¿no? Pero lo que sí coinciden también es que las formas de leer que antes estaban más relacionadas con la prensa y con los libros, pues ahora hay otros formatos para leer. Comentamos en alguna ocasión, Francisco, que el hecho de traer estos aparatos y estar en Facebook, en Twitter, ya es una forma de lectura. Estamos leyendo. Estamos leyendo, sí. tú me lo comentabas. Sí, ¿no? sí, eso es leer. Así es. Entonces, ¿de qué se trata? Leer y contestar y escribir y leer. Entonces, bueno, todo ese tiempo que le dedicamos a estos nuevos artefactos, pues se le resta de alguna otra actividad y muy posiblemente sea en parte de la lectura, como ahora sí, como en nuestra generación, estábamos acostumbrados, ¿no? Sí. En desarrollo urbano, la percepción del 41% de los encuestados es que las plazas públicas registran mejoría. 4 de cada 10 dicen, no, las plazas están bien, ¿no? El transporte público está peor, de acuerdo con 31% de los tapatíos. 61% aseguran que los mercados son el espacio público en mejor estado. Las banquetas son el espacio público en el peor estado, dice el 44% de los habitantes, y las colonias no cuentan con lugares para personas con discapacidad. No hay ciclovías, 52%, y así. Pero me sorprende que digan que los mercados son el espacio público en mejor estado. Bueno, yo recientemente visité 2 o 3 mercados, uno de ellos el de Mexicalcingo, y está bastante bien, muy bien remozado, limpio, muy funcional. A mí me gustó y yo sí volvería a ir a desayunar y con todo gusto vuelvo. Pues que si tú desayunas, comes o cenas y sales satisfecho, dices, no, yo sí quiero ver, y más si la comida estuvo muy buena, ¿no? Sí, el mercado, el que me queda más próximo allí de mi vivienda, que es el de Ciudad Granja, igual está bien. Está en buen estado. Y hay otra glorietita ahí adelante, cerca de la Universidad Panamericana, que la acaban de arreglar. Y había unos juegos infantiles que, no sé, yo creo que estaban desde que los fundaron y nunca les dieron mantenimiento. Y ahora ya están funcionales. Y entonces yo suscribiría la percepción. Dice que las plazas públicas registran mejoría. No se refiere a las plazas públicas o a las plazas comerciales. Aquí no hay... No sé a cuáles plazas se refiere. Yo creo que las públicas, ¿no? ¿no? Y sí, yo me sumaría a esas respuestas y a esa percepción. Bueno, de municipios en concreto, en 2014 la calidad de vida de las personas adultas en El Salto, donde predomina la pobreza, fue la menor en el área metropolitana. Otra vez, los habitantes del Salto estaban menos satisfechos que los de Guadalajara.
Y bueno, los ciudadanos de todos los municipios estaban insatisfechos con el gobierno y en particular con la seguridad pública. Ahí está, ¿no? Que refleja lo que ya vimos al principio. En religión, este tema, para todos los encuestados en el área metropolitana, la religión fue el séptimo aspecto de 19 con más satisfacción. En promedio, 5.1 de 7 es totalmente satisfecho. Los primeros 6 fueron familia y amigos, 5.6 vida afectiva, vivienda actual, salud personal, trabajo y calidad de la educación. El nivel de satisfacción con su religión de quienes profesan una fue de 5.3%. Las personas religiosas tienen en promedio una calidad de vida un poco mayor que quienes dijeron no tener una religión. El nivel socioeconómico de las personas religiosas es en promedio menor, pero estas tienen un interés un poco mayor en la política que quienes no profesan una religión. Sí, ese es muy interesante porque también coincide con otros estudios hechos por colegas del Colegio de Jalisco y colegas del CIESAS, en donde dice que en efecto hay un sentido religioso fuerte, podríamos decir, el porcentaje es alto, pero ahí lo que no refleja, por lo menos en este resumen ejecutivo del estudio, es que ya no hay, si bien hay todavía una religión dominante, cada vez es más plural. Eso es digamos, lo novedoso de lo tapatío tradicional, que sigue siendo alto, pero cada vez más diverso. Que es interesante. Se cree no en la iglesia tradicional, sino en otras religiones. Y además, bueno, tenemos iglesias tapatías, ¿no? Como la Luz del Mundo, la sede mundial. La sede mundial, y entonces eso se refleja en una satisfacción mayor de quienes profesan, pero como corolario deberíamos agregar eso, y que ese sentimiento religioso cada vez es más plural. Sí. Y los individuos religiosos tienen más confianza en las instituciones, entre ellas las iglesias y las personas. Por tanto, participan más en organizaciones sociales o tienen una actitud más positiva hacia los demás. Ahí lo tienes como si medimos por la participación en militantes o si tú perteneces a un partido político o a una ONG, es bajo. Pero porque no se les pregunta, oye, ¿participas en actividades religiosas? ¿Qué es participación ciudadana, ¿no? Social. Ese es ahí donde sí participamos y somos más fervientes participantes, aunque no en las instituciones, digamos, que deberíamos formalmente, ¿no? Sí. En información y comunicación, aquí es donde estamos nosotros, 8 de cada 10 tapatíos ven la televisión al menos una vez a la semana. Y los jueves ven la báscula. Lo que pasa es que les faltó decir eso. Claro. 38% de los tapatíos lee el periódico por lo menos una vez a la semana. Para 2 de 10 es su principal medio informativo, ¿no? Ese, a mí en lo personal y contrastándolo con otras encuestas y estudios, incluso donde yo he participado, que el 38% haya leído al menos una vez el periódico me parece alto. Es una percepción, insisto, comparado con otros estudios donde es más bajo. Ahora bien, eso tendríamos que desglosarlo, porque sabemos que el porcentaje que sea, concedamos que sea el 38%, se va, yo creo que más de la mitad, a deportes. Bueno, también no es que no le preguntaron, ¿lee el periódico? Sí, pero ¿qué sección? Claro, ¿no? o nos vamos a la farándula, ¿no? Que también es atractiva. Entonces, pero volvemos a lo mismo, es lectura, es acercarse a una institución centenaria como es la prensa, etcétera. Pero en principio me parece alto, pero no importa. Qué bueno que se acercan a esta lectura. O sea, lee lo que sea, pero lee algo, ¿no? Aunque sea deportes, muy bien. Y la otra, que estoy totalmente de acuerdo y corroborada con otros estudios, es que la televisión sigue siendo la fuente de entretenimiento, la fuente de información y la actividad, aparte de dormir y de trabajar, que más tiempo le dedicamos. Ver la televisión. Ver televisión. 8 de cada 10 ver la televisión al menos una vez a la semana.
Esa estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que corrobora otras investigaciones. Muy bien, vamos a hacer una pausa, la tercera en esta noche de jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí en jueves de gobernanza en la báscula. Bueno, estamos desglosando este estudio de Jalisco, cómo vamos, cómo nos vemos los tapatíos. Y bueno, estamos hablando, 8 de cada 10 tapatíos ve la televisión, de acuerdo, pero quizá, bueno, a lo mejor, insisto, son resultados concretos, pero si quizá desglosamos y nos metemos a profundidad, sabremos si es televisión abierta, de paga, de cable, o si ya están en servicio de pago por evento, uno de ellos Netflix, por ejemplo. ¿Qué tipo de televisión? No se dice si es televisión abierta, pero indudablemente la televisión sigue siendo pues el medio por el cual la gente se divierte o se informa. Te diré algunas cosas en esta reciente tesis que revisamos y que estuve leyendo con cuidado. Y señala cosas muy interesantes sobre televisión. Efectivamente confirma que sigue siendo la reina del entretenimiento y de la información. En concreto, en programas, lo que más se ve está como polarizado, aparentemente, que es lo que más se ven son telenovelas, pero el otro es noticieros. Entonces nos vamos de un extremo del, digamos, el género serio, objetivo, que son las noticias, y nos vamos a su opuesto, que es la ficción, la fantasía, lo que sea que son las telenovelas. Entonces es muy interesante, ¿no? Que compensamos, yo creo, los dos géneros, el serio y el otro. Y sigue siendo la fuente principal de información o de nuestra idea que nos hacemos del mundo. Como leemos poco periódico, de cómo nos enteramos de las noticias del acontecer, la televisión. Bueno, y esto confirma las viejas teorías de la comunicación, que lo que no se ve no existe, ¿no? Sí. Entonces, sigue siendo. Ahora, hay una paradoja. En una encuesta que se levantó, les preguntaron más o menos el promedio de televisión restringida digamos, de tapatíos que tienen televisión restringida, es decir, de cable o satelital, etcétera, ronda por el 35% más o menos. Pero de ese 35%, la mitad, sobre todo los que tienen cable, ven canales de televisión abierta. Sí. Entonces eso pareciera que uno contrata televisión por cable para no ver lo mismo, la gratuita por aire. No, sino que seguimos viendo las telenovelas. Seguimos con la tradición de la televisión abierta y los canales tradicionales, ¿no? Sí. Con excepción de la Champions. Bueno, eso no se toca, eso ya es otra categoría. Esa es otra categoría. Las redes sociales son del tercer medio informativo en importancia para los habitantes de la zona metropolitana, ¿no? Las redes sociales. Para la mitad de los tapatíos, la televisión continúa siendo el principal medio por el que se enteran de las noticias locales. Ahí está lo que estamos comentando, ¿no? Las personas con grandes dificultades económicas son quienes consumen en mayor medida los noticiarios televisivos. Claro, ¿no? Bueno, es que ahí está, y eso sí salió en los registros y en las encuestas, Sí. ¿no? La persona que tiene mayor problema económico ve las noticias. Sí, porque está más al pendiente de qué va a pasar, es más la incertidumbre, que volvemos a lo mismo, los que tenemos un trabajo estable, entonces, bueno, Que ahí ruede el mundo, vamos, yo sí, estoy bien, ¿no? podríamos ir mejor, ¿no? Pero bueno, vamos, con menos angustia vemos las noticias. Los otros segmentos de la población no. El desempleado está viendo a ver si va a mejorar Alguna noticia alentadora. las condiciones, un programa de gobierno, etcétera. Entonces está más al pendiente. Esa es una, sí, que ya está registrado en encuestas. Sí. Y bueno, y para estas personas con dificultades económicas, el 70% de ellas, para ellas es su principal medio informativo, la televisión. Sí, de allí la importancia de la televisión. Una cuarta parte de los tapatíos ven telenovelas.
5 o más veces a la semana, una cuarta parte, o sea, 25% de telenovelas, ¿no? El otro resto es la Champions La Champions y los noticieros. y los noticieros, La mitad claro. de los tapatíos confía poco o nada, pero ahí está. Fíjate, ven noticias, pero la mitad de los tapatíos confía poco o nada en los medios de comunicación y la desconfianza crece cuando se trata de temas de violencia. 55% considera que omiten informaciones sobre hechos graves y 25% que se exagera la realidad. Entonces, si hay desconfianza, si se considera que se omite información y que se exagera, pues yo preguntaría, pues entonces, ¿para qué ven la tele? Bueno, ¿no? ese dato le encantaría analizarlo O un a, sociólogo. sí, a aquellos que hablan de las famosas audiencias activas. Es decir, que dicen que las audiencias no son pasivas, sino que están en permanente cuestionamiento con lo que leen. Aunque aparentemente sean pasivas, que estén en el sillón con papas fritas y otras bebidas al lado, y dicen, ¿cómo esa gente va a pensar? No, Está está cuestionándose lo que está viendo, ¿no? permanentemente, y ahí está, ese es un buen indicio de que no es descabellada esta teoría. Hay que llevarla más en profundidad, pero ahí en principio quiere decir que sí, la ven, pero no se la creen. Cosa que es bastante interesante, ¿no? Sí, por supuesto, y diría hasta cierto punto como masoquista, ¿no? O será también una forma de participación social, decir, a ver, ¿qué versión del mundo me están dando ahora? Y aunque sea con quien que esté al lado mío, voy a criticar esa versión. Y que no necesariamente hay que ir a una asamblea de un partido político para discutir la realidad social, ¿no? Sino que ese es un buen indicador. Es decir, internamente, familiarmente, en la comunidad en que se ve la televisión, allí hay una actividad crítica, porque es bastante duro el dato, ¿no? Sí, claro. Decir, Sí, lo veo pero no te creo. sí. Entonces es muy revelador, me gustó mucho esos Y resultados. también habría que, bueno, vamos a profundizar, bueno, yo voy a profundizar en este tema de comunicación, ¿no? Que habla porque también había información y comunicación, cuáles son, si lo ve pero no cree, no sé si aparezca qué noticiarios son los que ve pero no cree y a cuáles les cree más. Eso es muy interesante, que tendrá que salir en otros estudios más, con una encuesta mucho más detallada y decir muy bien, no le cree muy bien, ¿cuáles ve primero? Luego, ¿les cree o no le cree? ¿A cuál le cree más? ¿A cuál le cree menos? Etcétera, ¿no? Pero es muy interesante y estamos viendo una sociedad crítica, por lo menos desde el sillón, posiblemente no activista, Ujú. Sí, porque no que es participamos, ¿no? diferente a crítica, pero crítico ahí está. Ujú. Estamos permanentemente desconfiando de la información Fíjate, que nos veo llega. insatisfacción, desconfianza, crítica, pero no participación. Sí, no participación. Allí también habría que preguntarse por el grado o forma de participación, porque vemos que sí participa, por ejemplo, en actividades de su comunidad religiosa Religiosa, ahí sí. y que generalmente son de participación solidaria, humanitaria, que es participación social y de la buena, Mm. que no es necesariamente suscribir un manifiesto o estar en una manifestación, ¿no? Sí. Bueno, en el tema de salud, la salud es un factor determinante de la calidad de vida y en el área metropolitana, las personas con una calidad de vida entre 81 y 100, o sea, las que tenían una satisfacción promedio de su salud de 5.7 y para quienes tienen una calidad de vida menor, entre 0 y 60, la satisfacción fue de 4.9 también, ¿no? O sea, también están mayormente insatisfechos con su salud. La satisfacción con la salud de quienes forman parte de hogares de nivel socioeconómico bajo fue de 5 y la del municipio con más pobreza, El Salto, 4.9. Otra vez el Claro. salto. En 83% de los hogares algún miembro está inscrito en el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular o cualquier otro servicio de seguridad social. Ahí están esas instituciones que siguen siendo el sostén para la familia que no tiene acceso a otros servicios privados de salud. El 83% todavía va al IMSS, al ISSSTE, a pesar de lo que se diga, Sí, ¿no? sí, que es posiblemente la única opción que tengan, ¿no? ¿Sí? Y el 51% de los encuestados ha consultado a un médico de farmacia, la mitad con base en su experiencia volvería con él. O sea,
Bueno, pero esto quizás sea porque ahora ya no te venden este, a este químico que antes era fácil conseguir. Los antibióticos. Antibióticos. Los Sí, antibióticos ya no te lo venden con receta, entonces te sientes mal. Quizás esto refleje también que seguimos automedicándonos, ¿no? Porque sí, vamos con el médico de la farmacia y, hombre, nos cobra nada más para que nos dé la receta y poder comprar el antibiótico que necesitamos y que nos va a resolver un problema a lo mejor de gripa, ¿no? sí, es cierto. Ese es un fenómeno que debería de estudiarse con mayor detalle. Recuerdo que surgió un reglamento para estos Sí, médicos auxiliares o consultorios, o no sé cómo llamarlos. Pero habría que evaluarlos, ¿no? médico de farmacia. Médico de farmacia, y había que evaluarlos, hacer la encuesta de satisfacción, ir con ellos y decir, muy bien, usted volvería, ya, ¿le recetaron antibióticos? Sí, no, como una variable, ¿no?, de control, y entonces veríamos que efectivamente van para que les dé la Pues por lo receta. menos de los 51% que dijo que había ido a un médico de farmacia, la mitad dijo que sí volvería con él, ¿eh? Claro, porque Le dio le la prescribió receta. la receta. Oye, un minuto rápido en calidad de vida. Para vivir los tapatíos necesitamos, obvio, como todo mundo, trabajo, dinero, seguridad, salud y casa. Y calificamos con 72% la calidad, aunque las tapatías pusieron una calificación de 70. Sí, pues la mujer es un poco más exigente, ¿no? No, y además le toca lidiar Así es. con satisfacer, ¿no?, estos indicadores. Sí, revelamos que somos en algún grado felices, pero cuando declaramos que el dinero no nos alcanza y tenemos dificultades económicas, también tenemos un menor nivel de felicidad, por supuesto. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero cómo ayuda, ¿no? Claro. Y aquí se ve. Somos sabios, ¿no? Somos sabios. Bueno, pues es un desglose rápido. Si usted tiene tiempo y curiosidad por saber cómo nos vemos los tapatíos, pues aquí está este estudio de Jalisco Cómo Vamos. Lo puede encontrar en www.jaliscocomobamos.org. Ahí está todo el estudio completito, son 17 tomos. Los puede ver desglosados y gratis, como dice el doctor Francisco Hernández, ¿no? Francisco, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en La Báscula, en este estudio de Jalisco Cómo Vamos. Al contrario, buenas noches. Gracias a usted, que descanse, muy buenas noches. La Báscula, el peso de la